Buenas noches, mi nombre es Marta Sofía González y en esta oportunidad voy a presentarles el desarrollo del caso del Hotel Sheraton para la materia de finanzas a largo plazo. Para comenzar, tenemos una breve introducción en donde sabemos que un financiamiento es un préstamo de una cierta cantidad de dinero bajo la promesa de pago futuro con un interés que puede ser igual al porcentaje de la cantidad del préstamo. Una empresa o una persona natural puede ser que necesite de un préstamo bajo diferentes causas. Pero todos básicamente se pueden resumir en uno solo, que puede ser que los recursos que esta persona o esta empresa posee no son lo suficientes para poder cumplir con un trabajo, para cubrir las necesidades o para poder cubrir algún proyecto. En las finanzas de largo plazo, sabemos que es un periodo de reposo de más de un año. Por lo general se utiliza para grandes proyectos, como puede ser la expansión, iniciar un negocio, comprar bienes raíces o invertirlos. Por ejemplo, también puede ser los préstamos hipotecarios. Generalmente muchas empresas buscan invertir en nuevos proyectos para poder expandir aún más sus negocios, tal como podemos ver a continuación con el caso del Hotel Sheraton, quien plantea un proyecto de construcción de un nuevo hotel en la zona de Santo Domingo de República Dominicana. Para ello es necesario determinar si el proyecto es factible o no, por lo que en la siguiente presentación se detallarán las variables más importantes del caso, donde también se tomarán en cuenta para poder realizar un análisis de escenarios y de sensibilidad con los que se podrán brindar conclusiones para dicho proyecto. También tenemos ciertos argumentos a considerar para la solución del caso. En esta situación, tenemos que la Sociedad Hotelera de Santo Domingo está conformada por un grupo de inversionistas quienes buscaban construir un nuevo hotel de primer nivel en la zona de Santo Domingo. Esta compañía logró obtener un convenio con una cadena hotelera de alto prestigio internacional, eh, quienes fueron comprometidos a proporcionar cierta asistencia durante el periodo de construcción de este edificio y de la administración también del hotel, cuando ya ésta estuviera en marcha, funcionando. La ubicación donde se iba a construir este hotel era considerada como una de las más óptimas según ciertos expertos, ya que tendría a su alrededor diferentes establecimientos y que esta era considerada como una buena zona comercial donde el hotel pudiera ser construido. Podría tener a sus alrededores ciertas tiendas de conveniencia, cines, podría ser restaurantes, etcétera. Entonces, también el Ministerio de Economía lo clasificó como el proyecto bajo la Ley de Promoción del Turismo, ya que este cumplía con todos los requisitos exigidos por el mismo. También estaba rigurosamente relacionado a los viajeros, es decir, este hotel era orientado para las personas quienes solían viajar de forma recurrente, pueden ser por motivos de negocio, puede ser tanto viajeros públicos como personas naturales. También el mercado presentado por el turismo representaba una escala limitada, ya que existían planes y proyectos orientados hacia un desarrollo integral del sector. También se conoce dentro del proyecto que hubo un préstamo aprobado por el Banco Nacional de Santa Cruz que rondaba alrededor de los 4,05 millones de dólares con un interés anual sobre los saldos del 10,5%, teniendo 11 años de plazo, donde incluían los 4 años de periodo de gracia, con la garantía de primer grado del terreno, donde se estimaba que el periodo de la construcción y el equipamiento del hotel sería de por lo menos unos 18 meses. Eh, por el mismo, para poder comprobar la rentabilidad del proyecto, los miembros de esta sociedad de la cadena hotelera estudiaron todas las proyecciones financieras, se observaron todos los ingresos, los costos, los gastos que esta empresa posee. Asimismo, también se estimaron los que son los intereses, las depreciaciones y amortizaciones sobre los préstamos que ésta pudo haber adquirido en diferentes momentos. Y también
los consultores mencionaban de que para poder determinar la rentabilidad del proyecto, se tenía que utilizar las proyecciones correspondientes a una tasa anual con una ocupación del 70%. Sin embargo, ya los últimos cálculos que ellos realizaron determinaban que las utilidades de operación por tasas de ocupación eran de alrededor del 65% o un 75%, 65% o 75%. Sin embargo, uno de los principales factores que el proyecto, que se habían considerado dentro del proyecto, era con respecto a las proyecciones financieras por efecto de la inflación de los 12 años que se consideraba de vida económica para el proyecto. Entonces, en las proyecciones no se estaban tomando en cuenta estos efectos de inflación, por lo que el problema podría tener el fin de estimar las tasas de rendimiento para poder buscar solucionar el problema de alguna de las dos formas, ya sea incrementando el costo de los servicios a los clientes o simplemente reflejar en los flujos los efectos que podría provocar la inflación. También podemos considerar diferentes variables dentro del caso. Una de ellas es la inversión, que como sabemos, esta es una propuesta con un determinado valor donde se consideran los gastos de activos líquidos que tienen como objetivo poder generar beneficios económicos en el futuro. Y en este caso, para el proyecto se estima una inversión exacta de $9.784.000. También tenemos la tasa de rentabilidad mínima que en este caso se tiene que es como la medida de la rentabilidad mínima que los inversores pueden exigir en el proyecto al que ellos han destinado cierto capital. Entonces, con ella podemos determinar qué tan viable es esta inversión o este proyecto a futuro o a largo plazo. También otra de las variables estimadas son los ingresos totales. Dentro de ellas, pues se sabe que son todos los ingresos que recibe una empresa. Esta puede ser debido a la venta de sus productos o la venta de sus servicios, dependiendo de la situación. En este caso, los ingresos totales se tuvo de un valor de $3.486.000. También hemos considerado los costos directos totales que estos son todos los gastos que la empresa puede incurrir, que esta puede ser utilizada para la manufactura del producto o la entrega del servicio. En este caso, los costos directos totales se tuvo un valor de $1.322.000. Y por último, también se ha considerado dentro de las variables la utilidad de operación, que esta se puede considerar bueno, según el proyecto, se ha considerado dentro de un monto de $1.307.000. Dentro del análisis de sensibilidad y de escenarios, tenemos lo siguiente, donde vamos a desarrollar cada uno de los análisis de forma individual en la siguiente parte. Para poder desarrollar el análisis de sensibilidad, debemos conocer los siguientes datos. Como parte de los resultados del flujo de efectivo, tenemos que para el valor actual neto, obtuvimos un valor negativo de $207.168.96. Dentro de la tasa interna de retorno, obtuvimos un porcentaje del 10.8%. Dentro del retorno de la inversión, pues, obtuvimos un resultado de que no se recupera. Dentro de la relación de costo-beneficio se obtuvo un indicador del 0.98 y para el retorno de la inversión, en este caso del ROI, obtuvimos un valor negativo, con un porcentaje negativo del 2.12%. Para poder desarrollar el análisis de sensibilidad, se ha considerado en el análisis de sensibilidad de una entrada la variable de inversión. En este caso, tenemos aquí los resultados del flujo del proyecto y a un costado tenemos en las columnas en los valores de la inversión con los que se podrían considerar para esta parte.
Como podemos observar aquí, tenemos el valor exacto de la inversión, que es la que detalla el ejercicio, que es de $9.784.000. Y obtenemos aquí también ciertas cantidades que van variando de $100.000 entre cada una de ellas. Eh, en este caso, pues se han optado por unas cantidades inferiores y otras superiores al que ya se detalla. Para poder realizar el análisis es necesario poder tomar toda la tablita con los datos de los resultados y de los montos de la inversión. Nos vamos a la parte de análisis de hipótesis, tabla de datos. Y en este caso, como la variable nosotros la tenemos en la parte de las columnas, eh, solamente vamos a fijarnos en la celda de entrada donde dice columna. Entonces, en este caso, nosotros vamos a seleccionar la inversión exacta, que es dentro de los datos que se han podido sacar del ejercicio, y en este caso de 9.784.000. Se selecciona y damos a aceptar. En este caso podemos ver aquí diferentes variaciones dentro de las montos de inversión, donde podemos enfocarnos que sí se podría recuperar cierta parte de la inversión. Está dentro de los montos de $9.384.000 y los $9.484.000. Para el resto de los montos variables, pues podemos ver que siempre obtenemos un band negativo, y pues no detallé que la inversión no se puede recuperar al poder realizar una inversión con alguno del resto de montos, de valores. En este caso, también tenemos el análisis de sensibilidad para el flujo del accionista, donde en este caso nosotros obtuvimos un valor negativo del BAN de $192.000, de 982.27 una tasa interna de retorno del 11.1%. Dentro del retorno de la inversión también vemos que no es posible recuperar la inversión, y la relación del costo-beneficio viene siendo con un indicador de un 0.95%. Y con el ROI también obtuvimos un valor negativo, obteniendo un 4.52%. Para poder realizar el análisis de sensibilidad para el flujo del accionista, también realizamos el mismo procedimiento. En este caso, siempre estamos considerando a la variable de la inversión, siempre con los mismos datos. Entonces, seleccionamos la tabla completa, vamos a datos, análisis de hipótesis y tabla de datos. Igual que el caso anterior, pues tomamos la celda de entrada de columna y vamos a tomar el valor de la inversión exacta según los datos que se habían ya planteado desde el principio, que es de $9.784.000. Damos a aceptar, y de igual manera aquí podremos ver todas las variaciones que se pudieron dar, en donde para el flujo del accionista podemos observar que al tener una inversión entre los $9.384.000 y una inversión de $9.684.000, sí obtenemos una recuperación de la inversión de cierta forma, en donde podemos obtener un BAN positivo para que podamos establecer una mayor relación entre estas variables. Para para la variable de ingresos, para el análisis de sensibilidad del flujo del proyecto, hemos considerado también los siguientes valores. El valor de los ingresos totales tenemos que es de $3.486.000. Entonces, nosotros tenemos que es este valor, y hemos tomado diferentes montos inferiores y superiores a él. De igual manera, seleccionamos la tabla, vamos a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, y de igual manera, como es un análisis de sensibilidad de una entrada, en este caso pues tenemos los montos de la variable en la parte de las columnas. Seleccionamos columna y aplicamos en el valor de $3.486.000 de los datos que hemos sacado anteriormente con los ingresos totales. Regresamos y damos a aceptar.
En este caso, pues también podemos ver que con respecto a los ingresos, eh, se pudo obtener un ban positivo siempre y cuando la inversión fuera superior a la que ellos han realizado, a la que ellos han planteado para este proyecto, ya que si ellos realizan una inversión, perdón, si ellos, con el valor de los ingresos que ellos tienen actualmente, entonces, al tener unos ingresos mayores, sí podemos obtener un ban positivo, en donde también se puede obtener la recuperación de la inversión para este proyecto. Si nosotros con los ingresos que se obtienen actualmente, que son de 3.486.000 dólares, y valores inferiores a este, no será posible poder tener una recuperación de la inversión y también obtendremos un valor actual neto en valores negativos. Se realizará lo mismo para poder hacer el análisis de sensibilidad del flujo del accionista. De igual manera, con la variable de ingresos, seleccionamos la tabla, tabla de datos, celda de entrada en columna, ya que siempre tenemos los montos en el lado de las columnas, y seleccionamos la celda de los ingresos totales. En este caso, siempre es de los 3.486.000 dólares. Damos a aceptar y aquí podemos ver todas las variaciones. Como mencionaba de igual manera en el cuadro anterior, al obtener ingresos mayores a los que ya plantea el ejercicio, sí será posible poder tener un retorno de la inversión al tener también un ban positivo. Como en el caso anterior, pues si se hace con los ingresos que se tienen actualmente o inferiores a este, pues no será posible que el proyecto pueda ser factible para este caso. Para el análisis de sensibilidad de doble entrada, se ha analizado el impacto que produce sobre la relación de costo-beneficio del flujo del proyecto para las variables de inversión e ingresos totales. En este caso tenemos aquí en el apartado de las columnas los ingresos, y en las filas tenemos los montos de inversión, en donde sabemos que el monto de inversión que se tiene actualmente es de 9.784.000 y el de ingresos es de 3.486.000 dólares. Entonces, en este caso, tomamos en cuenta el- la relación costo-beneficio del resultado del proyecto, que en este caso es de 0.98, y seleccionamos la tabla. Siempre en la tabla de objetivos. Y en este caso, como es un análisis de doble entrada, sí vamos a poder utilizar los dos tipos de celdas de entrada de tipo fila y de tipo de columna. En el caso de tipo de columna, tenemos los datos, los valores de los ingresos totales. Entonces, al seleccionar columna, vamos y seleccionamos el monto de los ingresos totales, que son de 3.486.000 dólares. Y para las celdas de entrada en fila, seleccionaremos el valor de la inversión, en este caso que sería la inversión exacta, de 9.784.000 dólares. Damos a aceptar y podemos observar aquí todas las variaciones, en donde podemos ver toda la relación de costo-beneficio con respecto a los montos de inversión y a los montos de ingresos. También hacemos lo mismo para el análisis de sensibilidad del flujo del accionista. En este caso, pues se tomó la relación costo-beneficio para los resultados del flujo del accionista, donde se obtuvo un valor de 0.95. De igual manera, seleccionamos toda la tabla, tabla de datos. En fila, tomamos el monto de la inversión exacta, que es de 9.784.000, y para columnas tomamos el valor de los ingresos totales, que es de 3.486.000 dólares. Vamos a aceptar y aquí podemos ver también todas las variaciones que se dan en el análisis de sensibilidad para el flujo del accionista, siendo de este caso un análisis de doble entrada.
También tenemos el planteamiento de los escenarios, donde se han considerado las variables que se habían mencionado desde un principio, que son la inversión, la tasa de rentabilidad mínima, los ingresos totales, los costos directos totales y la utilidad de operación. En este caso se han planteado tres escenarios: el pesimista, el probable y el optimista, en donde tenemos para el escenario pesimista una inversión de $7.300.000 con una tasa de rentabilidad mínima del 6%, ingresos totales de $2.900.000, costos directos totales de $1.500.000 y una utilidad de operación de 9 millones, perdón, de $9.000. En el escenario probable tenemos una inversión de 9.500.000, una tasa de rentabilidad mínima del 9% y ingresos totales de $3.100.000, costos directos totales de 1.200.000 y la utilidad de operación tenemos un valor de $1.300.000. Para el escenario optimista se tiene un valor de inversión de $9.700.000, una tasa de rentabilidad mínima del 11%, ingresos totales de $3.400.000 y costos directos totales de $900.000. Y por último, la utilidad de operación de $1.600.000. Para poder realizar el análisis de escenarios se realizan los siguientes pasos. Vamos a la opción de datos, análisis de hipótesis, administrador de escenarios, y aquí podemos ir agregando los diferentes escenarios según vamos necesitando. En este caso podemos agregar uno de ellos, que es el escenario pesimista. Dentro de las celdas cambiantes vamos a ir ingresando los diferentes valores de las variables que se han considerado. En este caso, que sería la inversión, la tasa de rentabilidad mínima, los ingresos totales, los costos directos totales y las utilidades de operación. Dentro del escenario pesimista podemos ir ingresando los diferentes montos que se han considerado. Dentro de la inversión, por ejemplo, tenemos que son 7.300.000. En la tasa de rentabilidad tenemos que es un 6%. Ingresos totales se han considerado 2.900.000. Costos directos totales se han considerado 1.500.000 y en utilidad de operación se han considerado $9.000. Se va a aceptar y vamos agregando las diferentes el siguiente escenario, que sería el escenario probable. Siempre manteniendo las mismas variables en las celdas cambiantes. En este caso, tenemos que la inversión se ha considerado $9.500.000, una tasa de rentabilidad del 9%, en los ingresos totales $3.100.000, costos directos totales 1.200.000 y utilidad de operación $1.300.000. Se va a aceptar y se agrega el último escenario que hemos considerado, que en este caso es el optimista. Siempre manteniendo las mismas celdas cambiantes. En la inversión tenemos 9.700.000, una tasa de rentabilidad del 11%. Ingresos totales tenemos que son $3.400.000. Costos directos totales se han considerado $900.000. Y en utilidades de operación se ha considerado $1.600.000. Se hace aceptar y en este caso vamos a mostrar el resumen. Para esta parte nosotros vamos a considerar los resultados del proyecto, donde van los valores de la TIR, van el retorno de la inversión, la relación de costo-beneficio y también el retorno de la inversión, que sería el ROI. Pero en este caso se seleccionan todos estos valores, damos a aceptar y el Excel va calculando en este momento el resumen de los escenarios. Entonces, en este caso tenemos los valores actuales, que son los que ya da por el momento el ejercicio, el escenario pesimista, el probable y el optimista.
Para continuar, generaremos el análisis de escenario del flujo del accionista. En este caso, podríamos tomar siempre los escenarios que ya hemos planteado actualmente, solamente que al momento de dar el resumen del escenario, no vamos a considerar los del flujo del proyecto, sino que los del flujo del accionista. Damos a aceptar y en este momento va calculando eh, el resumen del escenario. En este caso, pues tenemos un segundo escenario, pero como se mencionaba anteriormente, es tomando los datos de los resultados del flujo del accionista. Dentro de las conclusiones del caso, tenemos lo siguiente. Con el uso del flujo del efectivo se hizo uso de las variables y de los factores presentes del proyecto para poder determinar si este es viable o no lo es para los inversionistas. Dentro de este proyecto se tuvo que el valor actual neto es equivalente a un monto negativo de $207,168.96. Con esto se valora la rentabilidad y la viabilidad del proyecto según la inversión. También al ser un resultado negativo, podemos determinar que el proyecto generaría pérdidas, es decir, no se podría recuperar lo invertido para este proyecto, por lo que se puede tender a que el proyecto pueda fracasar. Es Esto tiene un fin de determinar también la visibilidad de beneficio o la rentabilidad de este proyecto, en donde se determinó que la tasa de inversión, es decir, el TIR, tuvo un equivalente al 10,8%. También se pudo determinar que en este caso para el proyecto no se tiene un periodo de recuperación. Este es equivalente a un 0,98 a un indicador de 0,98 que tiende a ser un valor menor a 1. Esto refleja que los beneficios son menores que los del proyecto, son menores a los costos que se están generando para este proyecto. Eh, También tenemos el retorno en la inversión del proyecto, se tuvo un valor negativo del 2,12%, en donde es muy evidente, en donde no podrá haber ningún retorno de lo invertido, lo que puede generar pérdidas. También se pudo determinar en un flujo de efectivo la viabilidad del proyecto para los inversionistas, en donde se obtuvo un BAN con un valor negativo de $192,982,27, donde también se puede ver de que va a generar pérdidas para los accionistas, no solamente para el proyecto como tal, sino también para los accionistas, en donde se tuvo un TIR del 11,1% y donde tampoco en este caso se tiene un periodo de recuperación. Se menciona que el retorno de inversión llegó a ser de un 0,95, donde esto quiere decir que los costos son mucho más elevados que los beneficios que pueda tener este proyecto, en donde indica que también no se tendrá un retorno de la inversión, ya que se obtuvo un menos 4,52% para este caso. Dentro de también las recomendaciones para el gerente, se puede tomar o se pueden considerar también las variables y los factores considerados en el desarrollo de este proyecto. Dentro del análisis de sensibilidad del flujo del proyecto, se puede sugerir al gerente que las partes involucradas pueden invertir entre el valor de $9,384,000 y $9,484,000 para que ellos puedan obtener ganancias, así como se había mencionado al momento de generar este análisis en el Excel. Para que también ellos puedan generar mayores beneficios a partir del proyecto. También se hizo un análisis de sensibilidad para el flujo del accionista, en donde se les sugiere a los accionistas de la empresa que pueden invertir entre $9,384,000 y $9,684,000 para que este proyecto de la construcción del hotel pueda ser rentable y puedan obtener ganancias. También se puede tomar
a consideración un dato que es el valor mínimo que se puede invertir para este proyecto, que vendría siendo de un valor de 9.576.831.04 dólares, como un estimado en el que el proyecto pueda obtener un punto de equilibrio, es decir, donde estos pueden recuperar lo invertido, pero a pesar de ello, el proyecto no generaría ningún tipo de ganancia o ningún tipo de efectivo. También se puede sugerir al gerente de que, de que se puedan formar alianzas con diferentes franquicias hoteleras a nivel internacional en la que pueda facilitar la atracción de usuarios o de clientes. Es decir, si son parte de cadenas hoteleras hermanas y que son hoteles orientados a personas que suelen viajar con bastante frecuencia, que estos puedan ir dando como su recomendación según la instancia donde pueda estar el cliente. Por ejemplo, en este caso, si el hotel está funcionando en Santo Domingo y viene este cliente y pueda realizar un viaje en Cuba o en algún país suramericano, por ejemplo, que puedan tomar como referencia la experiencia que ellos tuvieron dentro de ese hotel, garantizando de que mantendrán la misma experiencia y, bueno, la misma buena experiencia del cliente en el país próximo que éste llegue a visitar. Por el momento, esto sería todo y muchísimas gracias por su atención.